Hola a todos. Hoy un budín de queso, plátano y avena que queda con un sabor exquisito, sin azúcar, sin huevo y con pocos ingredientes. Muy fácil y rápido de hacer. Recuerden que todas las recetas en mi canal son sin horno. Tengo subiendo recetas gratis para ustedes sin horno desde hace muchísimos años. Si eres nuevo en mi canal, quédate conmigo. Recetas cada semana caseras, libres de algunos ingredientes por si eres alérgico o no te gusta comerlos. Ayúdame recomendando mi canal con más personas y dejándome un saludo y tu like. Ahora sin más, no se vayan, porque comenzamos. Para esta simple receta usaremos 3 ingredientes principales. Uno es el queso cottage, que pueden sustituir por tofu sedoso. El siguiente es banana o cambur, que esté maduro porque no usaremos azúcar. Y por último, avena. Este rico postre queda cremoso y la combinación de estos 3 ingredientes le da un toque exquisito. Lo primero será moler avena para conseguir una taza de avena molida. Yo casi siempre de una taza de hojuelas obtengo una taza de avena molida. Listo, de aquí mediré una taza. Recuerden que los ingredientes y las cantidades se las dejo en la caja de descripción. Ahora en un recipiente pondremos la banana dulce, porque no pondremos azúcar. Aquí les muestro el tamaño aproximado. Miren, pero en peso son como 160 gramos aproximadamente. Y vamos a convertir esto en puré, que nos quede súper cremosito. Listo. Y ahora agregamos el queso cottage. Y si observan, yo no estoy utilizando ni batidoras ni mezcladoras. Con un simple tenedor haré todo. Hay que mezclar suavemente para no deshacer el queso cottage. Pueden agregar azúcar, vainilla o si gustan hasta un huevo pequeño para que les quede esponjoso, pero este es un budín cremoso y húmedo, por eso yo no agregaré huevo. En lugar de huevo agregaré 2 cucharadas de fécula de maíz. Agregamos una cucharada y mezclamos suavemente. Pero en esta receta este ingrediente es totalmente opcional, pueden omitirla. Agregamos la otra y volvemos a mezclar. Luego agregamos la harina de avena por partes, mezclando siempre suavemente para que los trozos de cottage queden en la miga. Seguiremos agregando la avena hasta que nos demos cuenta que la mezcla está muy espesa. A mí todavía me falta avena y mi mezcla ya está muy seca. Es aquí cuando deberemos ajustar con líquido. Usaré la misma taza donde tenía el queso cottage. Y voy a ponerle tantita agua. Aquí tengo 1/4 taza de agua, pero la cantidad de líquido puede variar debido a muchas cosas, así que es mejor agregar de a poco. Agrego la avena que me faltaba. Y mi masa sigue estando muy seca. Así que agregaré el resto del agua. En total me llevé el 1/4 de taza. Y mezclo suavemente. Ahora una cucharadita de polvo para hornear. E integramos delicadamente sin sobrebatir. Esta textura debe de tener la masa, espesa pero con caída. Ahora sí, directo al sartén. Hay que engrasar un poco el sartén o el molde que vayan a usar. Espolvoreamos azúcar, pero esto es opcional, no hay necesidad de hacerlo. Partimos una banana en láminas, esta sí se las recomiendo, porque le da sabor a nuestro budín. Y las colocamos en el fondo del sartén. Y miren, al final se me ocurrió poner tantitas nueces, porque se me hace que la combinación sí le va. Vertemos la mezcla
y miren la textura. Aquí pueden observar mejor. Damos unos meneitos y unos cuantos golpecitos para sacar las burbujas y sobre todo para que la masa baje hasta el fondo del sartén. Pongo otras poquitas de nueces y como mi sartén es delgado utilizaré el truco del comal. Esta es una placa donde se hacen las tortillas. Aquí en México le decimos comal. Es de material grueso y me ayudará a hacer las veces de grosor para que mi budín no se queme. Lo coloco de esta forma. Tapamos y cocinaremos a fuego mínimo de la estufa por 35 o 38 minutos. Si tu sartén es grueso y no usas comal debajo, cocina a fuego casi a punto de apagarse por 35 minutos o 38 minutos. En horno es a 180 grados por 25 minutos o hasta que el palillo salga limpio. Esto huele delicioso. Voy a limpiar el agua de la tapa para que no caiga sobre el budín. Esto ya está cocido, pero se va a ver húmedo. Si observan, tiene como líquido en las orillas y es por el plátano que pusimos abajo. Suelta mucha agua. Miren, vamos a hacer la prueba del palillo. ¿Ven? Totalmente limpio. Lo dejaré ahí a tibiar por 5 minutos así tapadito. Esto ya tibió un poco y vamos a destapar para que no se humedezca. Huele muy bien. Y está bien suavecito para no tener huevo. A desmoldar se ha dicho. Ya voy. Salió bien fácil. Miren qué cosa. Esto que se ve aquí doradito sabe delicioso. Y como se come calientito, pues ya lo voy a partir de una vez. Vamos a cortar un buen trozo. Como tengo mucho antojo, llegó la hora de la sacrificación. Con su permiso, voy a probar. Bien bueno. El queso cottage le da un toque exquisito y bien cremoso. En verdad espero que la receta haya sido de su agrado y me daría mucha ilusión que la prepararan en su casa. Y no olviden dejarme su like. Recuerden que YouTube no está avisando de cuando subo recetas, pero ya saben que cada semana hay receta nueva. Si me ven por primera vez, los invito a que se suscriban gratis a este y a mi otro canal, que es donde presento toda mi vida diaria. En la caja de descripción les dejo esos 2 enlaces. Les mando un abrazo enorme, familia querida. Dios me los bendiga, besitos y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.